Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que a esta hora están en sintonía en su programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que este programa de hoy sea de mucho beneficio para usted, que pueda usted entender el mensaje de el Evangelio de Cristo. Así estamos estudiando en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, en el capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Dice así la palabra de Dios: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de el que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero, otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. ¿Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues, recibís gloria de los unos de los otros si no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Deseamos que la lectura de la palabra del Señor ya sea de ayuda, de beneficio para entender lo que Dios nos enseña a través de ella. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra que es verdad, que es la única verdad que conocemos, y te agradecemos porque podemos leer este santo libro sin ninguna dificultad, sin ningún problema, con plena libertad, para que nuestros amigos, aquellos que todavía no conocen al Señor como su Salvador personal, ellos puedan considerarse a sí mismos su condición delante del Dios eterno. Nuestro Padre Celestial, rogamos especialmente por aquellas personas que llaman al programa y que tienen diferentes dificultades, diferentes situaciones en sus vidas y que ellos no pueden solo solucionar. Así pedimos para que tú les ayudes en lo que ellos pidan conforme a tu santa y divina voluntad. Pedimos que aquellos que quieren escapar del lazo de condenación, ellos puedan pedir, confesando sus pecados por salvación. Aquellos que están en algún vicio, en alguna droga, para que les ayude si ellos quieren salir de ello, de esa esclavitud, para que les ayudes a que puedan superar esos problemas que destruyen su autoestima, destruyen su personalidad y que al fin le llevan también a la destrucción completa en la condenación eterna por cuanto sus pecados no fueron perdonados. Padre, pedimos por los enfermos para que en tu buena voluntad puedas, si es así, devolverles la salud. Pensamos en señora Gina para que le guardes y le cuides, a don Raúl, a sus hijos, sus nietos, también a los que trabajan en este canal para que sean guardados y protegidos por tu buena mano, pero por sobre todo que ellos también puedan acudir a Cristo y asegurar el futuro eterno de sus almas. Nuestro Dios, rogamos asimismo por amigos que a veces nos llaman desde muy lejos, para que ellos también tengan siempre la verdad de tu palabra en sus manos. Así pedimos también por nuestro país para que ayudes en cada situación y que en todo haya progreso. Pedimos por nuestros amigos que tienen problemas en sus hogares, que tienen problemas de convivencia, para que les ayudes a solucionar esos problemas y puedan tener paz, pero primero tener paz en sus corazones para con Dios. También pensamos en aquellos que están lejos de ti y que alguna vez estuvieron asistiendo a algún lugar, congregándose, escuchando tu palabra,
si ellos realmente son hijos tuyos, que les puedas restaurar y traer nuevamente al gozo de su salvación. Y si no lo son, nuestro Dios y Padre Celestial, que ellos puedan entender que no se trata de entretenerse en religiones, sino de buscar y de asegurar el futuro de sus almas, y esto es salvación. Que puedan darse cuenta que el Evangelio no es una religión, sino un mensaje enviado desde el cielo que anuncia el amor de Dios, del Dios eterno, para con aquellos que están sin Dios y sin salvación en este mundo. Ahora, Padre amado, pedimos por la guía y dirección del Espíritu Santo, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, como vimos el jueves pasado, está el Señor conversando aquí con aquellos religiosos de aquel tiempo que en lugar de alegrarse, de agradecer a Dios por el milagro realizado por el Señor Jesús, a un hombre que hacía 38 años que estaba paralítico. Sin embargo, cuando ellos supieron que fue el Jesús quien sanó a aquel hombre, ellos quisieron matarle, quisieron quitarle la vida, porque ellos no podían soportar, estos religiosos, que aquel Jesús de Nazaret fuese realmente el enviado de Dios, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Así el Señor aquí les dijo que su Padre trabajaba y que Él trabajaba. Y esto obviamente tiene que ver con el problema ocasionado allí en Edén. A causa del pecado, Dios ha trabajado siempre buscando a los seres humanos para volverlos a reconciliar con Él, ya que no hay ningún ser humano que realmente busque a Dios, sino que por el contrario, todos se han apartado de Él, a una se han hecho inútiles, han seguido sus propios caminos. Cada uno se apartó por su camino, algunos pensando que el camino que ellos están siguiendo es recto, es derecho, pero la palabra de Dios nos enseña que es camino de muerte. Así por eso también tenemos nosotros la advertencia hecha por Dios a través del profeta Jeremías, quien dice: paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua y andad por ella. Pero la misma respuesta que dieron en ese tiempo los judíos es la respuesta que se escucha hasta el día de hoy: no andaremos, no andaremos. Prefieren más bien seguir razonamientos humanos que obedecer el mandato, la palabra de el Dios eterno. Así el Señor aquí les explica a estos judíos que todo lo que el Padre hace también lo hace igualmente el Hijo, porque hay una gran comunicación y unión entre Dios y su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y esto era lo que los judíos no querían en absoluto reconocer. Así, en el versículo 20 o 21 más bien, donde empezamos a leer, dice: porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Tienen el Padre y el Hijo, tienen el mismo poder para
resucitar a los muertos espirituales y también, por cierto, a los muertos físicos. Como hemos mencionado, en la palabra de Dios se mencionan 3 tipos de muerte. La muerte espiritual, que fue lo primero que supimos cuando Dios dijo a Adán allí que el día que desobedecieran ciertamente iban a morir. Esa muerte no era la muerte física, sino la muerte espiritual. Vale decir, la comunión que hasta ese momento el ser humano tenía con su Dios, con su Creador, iba a quedar interrumpida indefinidamente hasta que pudiese ser restaurada, porque entre el pecado del hombre se interpone la santidad de Dios, y Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Ciertamente, como entonces los hombres, los seres humanos, creen que pueden por su inteligencia, pueden por sus medios agradar a Dios, cubrir sus pecados, pero Dios desde el principio les mostró que solamente a través del derramamiento de la sangre de una víctima inocente había perdón de pecado. Sin derramamiento de sangre no se hace perdón de los pecados. Así son igualmente todopoderosos. Ellos tienen el poder porque ellos fueron los que crearon al hombre a su imagen y a su semejanza. Cuando leemos ahí en el Génesis, en el capítulo 2, dice, hagamos. Ahí están las 3 personas de la deidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No dice voy a hacer al hombre, sino hagamos en plural. Así está allí la deidad presente. Hay algunos ciertamente que niegan esa verdad, que Dios es un Dios, pero que Él se manifiesta en 3 personas que cumplen cada una su propia función, como es Padre, Espíritu Santo e Hijo. Así ellos son iguales. No hay superioridad ninguna en ninguno de los 3, sino iguales en poder, iguales en honor, iguales como personas, como creadores. Así el Hijo dice, a quien quiere da vida. Y esto, por cierto, tiene que ver con la vida espiritual. Y Dios ama a todos los seres humanos. Y Él quiere que salgan de la muerte espiritual y reciban esta vida que Dios da, que vuelvan a la comunión, en otras palabras, que vuelvan a la comunión con el Dios santo y verdadero. Pero para que haya una comunión, tiene que estar cubierto el problema de los pecados. Así, luego el Señor Jesús explica otra verdad, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y esta es otra verdad que tenemos muy clara en la palabra de Dios. El juez que va a juzgar a cada uno de los seres humanos es el mismo Hijo de Dios, el mismo Señor Jesucristo, como lo mencionó el apóstol Pablo cuando
él dio el discurso de allí de Marte en Atenas, en el Areópago, donde fue invitado para que diese a conocer lo que él estaba predicando y a quién estaba presentando. En esa oportunidad, el apóstol se aprovechó de uno de los altares donde ya no tenían un dios, que los atenienses tenían más dioses que personas allí en Atenas, pero había un lugar donde tenían una dedicatoria al Dios no conocido. Y el apóstol aprovecha esa instancia para predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y él dice: a ese Dios que ustedes no conocen, es al que yo os anuncio. Y luego de hacer notar la gran diferencia entre el Dios verdadero y los ídolos, dice él que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón al cual levantó dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Y es precisamente la persona del Señor Jesucristo, aquel que murió, fue sepultado y resucitó triunfante, venciendo a la muerte y a todos los que se oponían al programa de salvación, y a Satanás, que hasta ese momento tenía el dominio de la muerte, que tenía asustado a los seres humanos, y la muerte el mayor de los espantos. Así, el Señor Jesús es el que va a ser juez tanto de vivos y de muertos. Y quiero aquí explicar por qué para los creyentes, como vamos a ver luego también a través de la misma lectura, no hay ningún juicio condenatorio, porque el juicio por los pecados lo sufrió el Señor Jesucristo en la cruz. Dios cobró en su Hijo el precio de nuestro rescate. Así ningún creyente, ningún hijo de Dios, ningún salvado va a ir a un juicio por sus pecados, porque ya ese juicio lo llevó en su persona el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña que Dios tomó mis pecados y los cargó en el cuerpo de Cristo sobre el madero, y que mi Salvador, Él fue sepultado, pero resucitó triunfante, venciendo a la muerte. Y el apóstol Pablo dice que resucitó para nuestra justificación. Porque si el Señor Jesús no hubiese resucitado, entonces no habría salvación para nadie. E inclusive más, el apóstol dice que los creyentes que tenemos la esperanza de la venida de Cristo, y que si realmente pasamos por la experiencia de la muerte, vamos a resucitar. Pero si Cristo no hubiera resucitado, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, por cuanto estaríamos confiando en un Cristo que está muerto, que está en la tumba. Pero qué maravilla, gracias a Dios, porque mi Salvador, el Señor Jesús, triunfó y fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y va a llegar el tiempo, el momento en que todos tendrán que doblar su rodilla y confesar que Jesús es el Señor. Obviamente que eso no significa que todos van a ser salvos en absoluto, sino que más bien aún aquellos que son enemigos, aquellos que son incrédulos, aquellos que dicen no creer en absolutamente nada, van a tener y van a reconocer, pero ya obviamente no hay para ellos
no va a haber ninguna forma de escapar de la condenación eterna. Ahora los creyentes, salvados por Cristo, vamos a comparecer en un juicio. Sí, vamos a comparecer en un juicio. Pero ese juicio no es un juicio que tenga que ver con los pecados. Es más bien un tribunal donde se va a examinar la vida de los creyentes, lo que hicimos en tanto estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, para que si lo que hicimos tiene derecho, por así decirlo, ocupar esa palabra para entenderlo, a un premio, a una recompensa, entonces la va a recibir de parte de Dios. Y si no, él mismo, dice la palabra de Dios, será salvo, aunque así como a través de fuego, porque se dice que los ojos escrutadores del Señor van a revisar nuestra labor, nuestra obra, los motivos por lo que le hicimos y los propósitos, y si nuestra obra permaneciere como la plata, el oro o las piedras preciosas, entonces vamos a recibir recompensa. Pero si no, si fuere nuestra obra semejante a la madera, la paja, el heno, va a ser totalmente quemado, pero él mismo será salvo, aunque no va a recibir absolutamente nada de parte de Dios. Pero eso, obviamente, la vida cristiana, querido amigo, comienza cuando nosotros recibimos, al confesar nuestros pecados y pedir salvación a Cristo como nuestro Salvador personal. Y Él nos da vida. Él perdona nuestros pecados. Y ahí comienza la vida cristiana. No es el camino, no es la vida cristiana el comenzar a asistir a un lugar donde se habla de la palabra de Dios, se cantan himnos, se ora, etc. No. La vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento, con el nacer de arriba, con la transformación que Dios realiza en el pecador, que le hace una nueva creación, le cambia la naturaleza que está corrompida y le da la naturaleza divina, pasa a ser hijo de Dios. Así, ahora, puede usted ubicarse, porque luego vamos a hablar seguramente de los juicios también, de la resurrección, y puede ubicarse usted en qué grupo estaría en este momento, en aquellos que van a comparecer delante del Señor Jesús, ante el gran trono blanco, para escuchar la ratificación de su sentencia e ir a la condenación eterna. O usted es uno que ha pasado de muerte a vida y va a comparecer delante de aquel que va a decir: ven, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y esto, querido amigo, es solamente a través de la obra de Cristo. No es porque el ser humano se gane el favor de Dios con su conducta, con su vida, con sus obras. No, nada de eso. Solamente a través de la muerte del Señor Jesús. Después que el creyente es salvado, transformado, viene obviamente el hacer obra, no para la salvación, sino como fruto de la salvación. Las obras, las buenas obras, Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, pero ellas no son
la raíz de la salvación, sino el fruto de la salvación. El Señor Jesús lo mencionó y Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque usted ni yo podemos dudar de nuestra salvación, pero el Señor Jesús, a través de las buenas obras, mostramos una fe viva, una fe activa, una fe que realmente está en la persona y obra gloriosa del Señor Jesús. Vamos a escuchar un himno y luego continuamos. Muy bien, queridos amigos, entonces podemos entender claramente que la salvación no es por obras humanas, sino por la obra de Cristo. Así también lo asegura el apóstol Pablo al escribir a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, donde él señala, por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, y no por obra para que ninguno se gloríe, solamente es por la obra del Señor Jesús. Así vemos en el versículo 22 que el Señor va a ser el juez, todo el juicio. El Padre lo dio al Hijo. Y en el versículo 23, el propósito para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Esto es muy importante. Ellos son iguales en cuanto a la honra, y el Hijo y el Padre deben ser igualmente honrados. No hay diferencia en los dos. Si usted no honra al Hijo, obviamente no está conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. En los Salmos también se enseña que se debe honrar al Hijo. Dice en el Salmo 2, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bienaventurados, dichosos, felices, todos los que en Él confían. Porque es digno de honra y de gloria el Hijo. Cuando nosotros consideramos allí en el libro del Apocalipsis, en la conclusión de todo el programa de parte de Dios, vemos cómo es muy precioso lo que allí se nos muestra y se nos enseña. El apóstol Juan es invitado a subir al cielo y él puede ver allí una gran visión de el trono del Dios eterno y al Señor Jesucristo en medio como un cordero recién inmolado. Y allí están los representantes de la creación, los 4 seres vivientes, están los representantes de los creyentes, los 24 ancianos, y están también los ángeles. Y ellos cantan un cántico a el Señor Jesús, y dicen ellos: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré,
y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Sí? El Hijo es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y esa dignidad se basa en que Él voluntariamente vino desde el cielo, tomó forma humana y fue a la muerte y muerte de cruz para salvar de la condenación eterna a todos los seres humanos que confíen en su obra de redención, en esa obra consumada. Amigos, cuando Cristo murió en la cruz, Él dijo: consumado es, todo está hecho, tetelestai, todo está cancelado, todo está concluido. La obra de redención la completó a plena satisfacción de Dios el Señor Jesucristo. Y no queda absolutamente nada por hacer en cuanto a eso. Así, al ser humano lo único que tiene que hacer es confesar sus pecados y pedir por salvación, porque no hay absolutamente ninguna obra que pueda hacer para obtener el perdón de los pecados. Así, aquí se nos explica que deben todos honrar al Hijo, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Así, ahí tenemos una doble falta, porque no estaría reconociendo tampoco al Dios Padre, al Dios eterno. El versículo 24 tenemos esta declaración tan preciosa de parte de el Señor Jesús: de cierto o de verdad os digo, el que oye mi palabra, lo que estamos explicando en esta tarde, lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, la verdad. El Señor Jesús dice allí en Juan 17, cuando lleguemos a ese capítulo, tu palabra es verdad, dice al Padre, tu palabra es verdad. Cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra. Usted ha escuchado la palabra de Dios, que usted no puede por sí mismo alcanzar la salvación, el perdón de sus pecados, ni por ningún otro conducto que no sea la persona gloriosa del Señor Jesús, porque la palabra de Dios lo deja muy claro, lo da por sentado. El Señor mismo dijo: yo soy la puerta, el acceso, yo soy el camino. No dijo yo soy un camino, yo soy una puerta, no, yo soy la puerta, la única entrada, yo soy el camino, el único acceso, y nadie, escuche bien esto, nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, señor, señora, señorita, joven, ¿a través de qué camino usted pretende llegar a Dios? En la antigüedad había un dicho: todos los caminos conducen a Roma.
Y hay algunos que utilizando ese mismo refrán dicen todas las religiones, y eso no es cierto. Ninguna religión conduce a Dios, porque las religiones están basadas en argumentos, en estatutos que los hombres han inventado. ¿Sabe? El único estatuto válido para el creyente es la palabra de Dios y absolutamente nada más. Las demás cosas salen sobrando, querido amigo. Y usted tiene que entender eso, que si no hay la muerte de Cristo de por medio, usted no puede alcanzar. Yo soy el camino. Y la palabra de Dios nos enseña que hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, uno solo. Y este se llama Jesucristo hombre. Así usted puede estar perdiendo su tiempo, puede estar arriesgando su condenación, siguiendo religiones o confiando en santos o en algunos mediadores o mediadoras que nunca, jamás podrán ayudarle en cuanto a la salvación de su alma. Solamente la persona bendita y gloriosa del Señor Jesús. Y dice, en el momento en que la persona confiesa sus pecados a Dios y pide por salvación, en ese momento tiene, no es que va a tener. Algunos piensan que la vida eterna se va a tener en el cielo, ¿no, amigo? La salvación se recibe aquí en la tierra. La salvación, como dijo el Señor, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Al cielo no va a entrar ninguna persona que no haya sido transformado por la gracia de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Solamente aquellos que confiaron, que hicieron suyo este sacrificio expiatorio de parte del Señor Jesucristo. Piense usted que si a través de los siglos de las Escrituras alguien, alguna persona hubiera podido alcanzar el favor de Dios por méritos propios, entonces no hubiera venido Cristo a humillarse con ese cuerpo humano, naciendo en un establo, acostado en un pesebre y muriendo en una cruz de ignominia, en una cruz de vergüenza, como el peor de los criminales, porque esa pena que le aplicaron a él, esa muerte que le aplicaron a él, eso se aplicaba a los peores. Pero, amigo, Él lo hizo por amor a ti, porque vio tu incapacidad. Él, porque me amó a mí, Él murió en aquella cruz. Entonces, tú no puedes hacer absolutamente nada, porque la obra de redención está completa. Así, cuando la persona con el corazón contrito y humillado viene a Cristo, cree en Él, confiesa a Él sus pecados, en ese momento el Señor le perdona, en ese momento el Señor le salva. Tiene, no es que va a tener, tiene vida eterna. Y en el futuro, dice, no vendrá a condenación, o sea, no vendrá a un juicio condenatorio por los pecados, porque ya pasó de muerte a vida. Aquí, en este versículo 24,
estamos hablando de la muerte espiritual. Así nacemos todos los seres humanos destituidos de la gloria de Dios. Traemos la herencia que nos legó el primer cabeza federal, que fue Adán. Y eso tiene que ser cambiado, porque si no, la condenación eterna no se tarda. Sin embargo, cuando el creyente ha sido transformado, ha vuelto, ha recibido la vida de Dios, entonces no vendrá a condenación. Y dice el Señor: de verdad os digo que viene la hora, y ahora, en este momento, ahora es cuando los muertos, y aquí seguimos hablando de los muertos espirituales, toda aquella persona que no ha recibido la vida de Dios a través de la persona de Cristo, está muerto espiritualmente. La muerte en las Escrituras significa separación. Así está separado de Dios, está sin Dios y sin salvación, como dice el apóstol Pablo allí a los Efesios también, en el capítulo 2, sin Dios y sin salvación. Así, amigo, pero de esa muerte espiritual usted puede tener vida, porque el Señor Jesucristo, el que tiene el poder, Él puede darte la vida, Él puede darte la vida eterna. Dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. Así, amigo, usted está en este momento frente a una gran disyuntiva: o usted sigue así como está y va a la condenación eterna, o usted oye la voz del Hijo de Dios y pasa de muerte a vida. Y entonces usted tendrá asegurado el futuro eterno, no gracias a obras humanas, sino gracias a la obra del Señor Jesucristo. Y luego en el versículo 28, el Señor hace una aclaración para que las personas no se confundan, y Él dice: no os maravilléis o no os extrañéis, porque es la misma palabra, de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí hay una declaración general en cuanto a la resurrección de los muertos. Porque aquí da la impresión como si esto ocurriera o fuere un solo evento, pero no es así, amigo. Aquí, entre la resurrección de vida, que seguramente más adelante vamos a tomar ese tema, y la resurrección de condenación, hay por lo menos 1000 años de diferencia, porque la resurrección de vida ocurre cuando el Señor Jesús viene a buscar a su iglesia. Entonces todos los creyentes que han pasado por la experiencia de la muerte
que sus cuerpos duermen en el sepulcro, van a despertar, pero van a despertar transformados con nuevos cuerpos, aptos para entrar en el cielo, porque es necesario que este cuerpo que es corruptible por el pecado se vista de incorrupción. Este cuerpo que es mortal como consecuencia del pecado, porque así como el pecado entró por un hombre en el mundo, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es necesario que sea transformado en inmortal. Y es la primera resurrección, la resurrección de los creyentes, de los santos, tiene como inicio la resurrección de Cristo, las primicias. Luego los creyentes en el rapto de la iglesia, después los creyentes también en el periodo de la gran tribulación y los creyentes de la antigüedad, del Antiguo Testamento, formamos parte de la primera resurrección. Y allí en el Apocalipsis 20 leemos claramente que es bienaventurado todos los que tienen parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Pero dice, los otros muertos, va a decir aquellos que murieron sin obedecer al Evangelio, sin creer en Cristo, van a resucitar 1000 años después para comparecer delante del juez en el gran trono blanco, que se menciona allí en Apocalipsis 21. En el gran trono blanco, para recibir la sentencia eterna, para recibir la reiteración de la sentencia, porque la palabra de Dios nos enseña que el que en el Señor Jesucristo cree no ha sido condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Y realmente, di mal la cita, pero en el gran trono blanco está allí en el capítulo 20 del Apocalipsis. Así para que usted pueda leerlo en su casa con toda tranquilidad y meditar en la palabra de Dios. Amigo, usted tiene la certeza de su salvación, tiene la certeza del perdón de sus pecados. Esto obviamente no se obtiene por medios humanos, sino solamente a través de la obra de Cristo. Y cuando la persona es transformada por el poder de Dios, el Espíritu Santo viene a morar en el cuerpo de ese ahora creyente. Y sabe usted que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¡Qué maravilla! ¡Qué cosa más gloriosa que nos hace alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios! Ojalá que usted también en esta tarde pudiera tener esa certeza y esa seguridad que no la da la religión, sino solamente la obra de Cristo. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes una vez más, y solamente mi deseo es que usted pueda entender, comprender el mensaje del Evangelio, que es lo único que buscamos, es lo único que perseguimos, absolutamente nada más. Y si usted tiene tiempo y desea acompañarnos aquí en nuestras reuniones que realizamos en Pedro Aguirre Cerda 189, los días miércoles, viernes y domingo a las 19 horas, será muy bienvenido. Reuniones cortas, precisas, y nada más que la enseñanza de la palabra de Dios, porque es lo único que nos interesa. No hay ningún compromiso en asistir a las reuniones. Así, si el Señor lo permite, el próximo jueves continuamos con el Evangelio de Cristo a través de las Escrituras. Que hasta ese tiempo el Señor les guarde y les bendiga.
Señor.